nosotros tenemos dos invitados hoy, dos estudiosos del espiritismo. Tenemos a Roxana Giribone, que nos acompaña desde Uruguay. Roxana es dirigente del Centro Espírita Sendero de Luz. Muchas gracias, Esteban. Un gusto, un placer para mí estar con ustedes en esta noche. Un gusto, José, también. Y también nos acompaña José Arroyo, que nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico, y él es director de la Escuela Espírita Allan Kardec. Bienvenido, José. Gracias, Esteban, gracias, Roxana, y gracias a todas las personas que van a ver, escuchar y disfrutar con nosotros. Vamos a hablar del sexo en la visión espírita, pero antes quiero pedirles a ustedes que se suscriban a nuestro canal de Frater TV. Si les gusta, quiero que le den like a este programa y lo compartan con sus familiares, amigos y conocidos. María, Madre de Jesús, sigue siendo considerada virgen por la mayor parte de la cristiandad. La Iglesia romana exige el celibato a sus sacerdotes y el sexo es comúnmente visto como un tabú y no por casualidad Adán, Eva, el fruto prohibido, la serpiente y la desnudez, todas ellas con fuertes connotaciones sexuales, son entendidas en el Génesis bíblico como la razón de la pérdida del paraíso. José, ¿de dónde viene ese concepto de delegar el papel pecaminoso al sexo? Hay que tener presente que cuando estás hablando de una organización o una institución religiosa, por lo general, antes de llegar al proceso educativo, se utilizan herramientas básicas como lo es la represión. En el caso del sexo, que no es otra cosa que un intercambio de energías, de afectos, un intercambio, un encuentro entre dos personas, no podía escaparse de ese tipo de realidad. Y en lo que se lograba el convencimiento, en lo que se lograba la disciplina, en lo que se lograba la dignificación, en lo que se lograba popularizar el concepto de la responsabilidad, pues se recurrió a una herramienta muy básica que ya puede ser superada, que es la represión. Realmente es a través de la educación, es a través del diálogo, es a través de la comprensión que el ser humano se apodera y se empodera de su responsabilidad y su visión, entre muchos temas, el del sexo. En la pregunta 719 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta: ¿es reprobable que el hombre busque el bienestar? Y los espíritus responden: el bienestar es un deseo natural. Dios no prohíbe nada más que el abuso. Él no incrimina la búsqueda del bienestar. Si ese bienestar no se adquiere a expensas de nadie, y si no, debe debilitar ni vuestra moral ni vuestras fuerzas físicas. La pregunta es: ¿el sexo es un recurso importante para el bienestar entre dos personas que se aman? Pero ¿cómo el espiritismo ve el sexo por el sexo, es decir, sin compromisos afectivos? Bueno, varias preguntas en una ahí, ¿no? El bienestar es un deseo natural, como dicen los espíritus. El sexo es placer y claro que también es para la reproducción de la especie, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un poquito de analogía. El descanso, por ejemplo, es una necesidad, ¿verdad? Solo que hay gente que le gusta descansar de más, ¿no? O sea, un exceso de descanso. Y ahí aparece la cultura popular, ¿no? Con los pecados capitales, como es la pereza, el ocio. En los casos, por ejemplo, de la comida, si se pasa ya es gula. Si abusamos de todo esto es complicado, ¿no? Entonces, lo que no es bueno, digamos, es el exceso. En el sexo es idéntico, ¿ah? Es placentero, no es distinto a todo lo demás. Ahora, sexo sin compromiso, la doctrina no prohíbe nada, ¿tá? Enseña que todo el mundo debería practicar alguna cosa cuando tenga condiciones de hacerse cargo de sus propios actos, ¿no? De sus propias consecuencias. Entonces,
La pregunta es, ¿un joven de 16 años tiene esa condición de hacerse cargo de sus consecuencias? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la doctrina espírita es liberadora, no es castradora. Entonces, la doctrina es una propuesta, no prohíbe, sí orienta, ¿sí? Y para seguir esa orientación nosotros contamos con nuestro libre albedrío. Sin orientación, obviamente que las consecuencias vendrán, ¿no? La otra vez en el centro espírita una chica me dijo, la doctrina espírita es una porquería. Así. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo así, no? ¿Por qué? Le dice, porque la doctrina espírita no prohíbe nada. Nos deja hacer todo y después nos dice que somos responsables de nuestros actos, que vamos a cargar con nuestras consecuencias, ¿no? Y exactamente, eso es la doctrina espírita. ¿Qué pasa espiritualmente cuando dos personas tienen sexo? Coméntanos un poco. ¿Hay alguna diferencia cuando el sexo se hace con amor o sexo casual? Realmente tendríamos que tratar de visualizarnos y ver todo a nuestro alrededor con un esfuerzo no cotidiano. Y me refiero a lo siguiente. Nosotros, espíritus, estamos sumergidos en un mar de energías. Vivimos en un universo energético. Hoy tal vez un poquito más allá, un planteamiento espírita que me parece importante, pero también muy claro. Todo lo que existe en el universo es energías, excepto dos cosas. La causa primera, por supuesto, y el principio inteligente que se define por lo que somos tú y yo y lo que es Roxana, y lo que son las personas que están viendo este video, que somos espíritus. Cuando nosotros enfocamos nuestra creatividad, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor, desde las demostraciones más básicas, notarás que estamos extendiéndonos. Para atraer al otro, extendemos nuestros brazos y buscamos confundirnos en un abrazo cuando hay esa gran emotividad, cuando hay esa gran emoción, cuando hay ese gran encuentro. De forma casual, en algunas culturas, se estipula o se establece que está bien un acercamiento a la mejilla, algo que en otras culturas raya en la intimidad. Sin embargo, no es otra cosa que un acercamiento entre dos. Cuando hablamos del sexo, ya estamos entonces hablando de un acercamiento más profundo, de un acercamiento a la intimidad para con el otro, de un acercamiento que por supuesto debe ser consensuado, debe ser participativo, en donde dos personas desean entrelazarse ya no solo de campos energéticos, ya no solo con abrazos, ya no solo con besos, disculpen, sino que también piensan y disfrutarían de sentirse lo más cercano el uno con el otro. Sí, hay intercambios energéticos en toda esta cuestión, por el mero hecho de que nuestra afectividad busca desbordarse más allá del cuerpo físico, busca interconectarse con la otra persona. Espiritualmente hablando, encontramos espíritus, tenemos conversaciones con espíritus que vivieron vidas dentro de distintos tipos de adicciones y entre ellas, ya que las adicciones pueden ser muchas y muy variadas, entre ellas también estaba la del sexo. No necesariamente crea unas repercusiones tan diferenciadas de las otras adicciones, porque en la esencia de todas ellas está la carencia, está la irresponsabilidad, está el deseo de satisfacer un vacío interno y se enfocan las personas en una u otra forma de crear una dependencia o codependencia, al fin y al cabo cayendo en una adicción. Así que sí, efectivamente hay repercusiones, hay movimiento, hay algo espiritual ocurriendo, primordialmente, como bien señaló Roxana, cuando el sexo es llevado con responsabilidad, con dignidad, haciéndolo algo más que simplemente un acto coital, un acto casual, se purifica, se eteriza, se hace algo hermoso que va más allá de dos cuerpos. Si el espiritismo no condena el sexo,
¿Por qué hay destacados líderes espíritas que, como los sacerdotes de la iglesia, también optaron por no vivir su sexualidad? O al menos, ¿por qué no se habían casado o procreado? Y las personas, cuando de sexualidad se trata, tienden a decir, esto es normal, esto no lo es, ¿verdad? Y la ciencia tiene otro encare, ¿no? Bueno, ni solo normal o anormal va de acuerdo al ángulo de la visión de lo que ellos estén buscando llegar, digamos. ¿tá? Porque lo que es normal desde un punto de vista biológico puede no ser normal desde el punto de vista psicológico o hasta mismo desde el punto de vista sociocultural. Por ejemplo, monogamia en nuestra cultura es lo ideal, lo legal, digamos, ¿no? Y poligamia en los musulmanes es normal, en esta sociedad no es normal. Entonces tenemos que ver un poquito también lo que es la abstinencia. Por ejemplo, la abstinencia es la ausencia total de la práctica sexual. El celibato no tiene relaciones sexuales con otra persona, pero puede tener alguna otra forma de practicar el acto sexual. Celibato en latín quiere decir no casado, ¿no? O sin compañero. Y la sublimación, que es la ausencia de la práctica sexual, que se diferencia de la abstinencia por la ausencia de estímulo sexual. Entonces, si no tiene deseo, ¿por qué iría a practicarlo? ¿Verdad? En cuanto a la pregunta que tú me estás haciendo, Esteban. Entonces, la sexualidad es la manera del individuo de vivir su condición sexual. Es una energía creadora, como bien decía José, cosa que, o sea, cualquier cosa que lleve energía creadora es energía sexual. Por ejemplo, si no la usa sexualmente, la puede canalizar en otra cosa. Por ejemplo, no sé, componer literatura, componer música, ¿verdad? Chico Xavier nos cuenta en el libro Sexo y Conciencia, en una conversación con Divaldo, él relata que consiguió canalizar su energía sexual para el trabajo de la mediunidad, de una forma organizada, sin conflictos, ¿verdad? Él logra hacerlo sin utilizar esas energías en las relaciones sexuales, por ejemplo. Emmanuel también, en el prefacio del libro Vida y Sexo, le da una orientación a Divaldo sobre el control que debemos tener con ese tema de la energía sexual en nosotros, porque esa energía es muy fuerte en nosotros. Por eso la propuesta de ejercer el control sobre nosotros mismos. Freud, inclusive, decía también, la sociedad solo va a lograr establecerse por cuenta del control del deseo individual. Porque nosotros somos personas que buscamos el placer todo el tiempo. ¿ah? El placer nos hace bien, y si no controlásemos nuestro placer, ¿cómo sería la sociedad? ¿Y la madre de Jesús, es posible que la fecundaran sin tener relaciones sexuales? Pues Esteban, le tendríamos que presentar un planteamiento distinto a las personas que creen que sí. Y principalmente este es un planteamiento desde el respeto, por supuesto, y desde la empatía, la comprensión y la lógica. Desde la perspectiva espiritista, la grandeza del Maestro Jesús no radica en hacer una milagrería fantasiosa, en hacer malabares psíquicos, energéticos o mediúmnicos. La grandeza del Maestro Jesús, para por lo menos los espiritistas, radica en un mensaje de liberación, en un mensaje de amor no condicionado ni a circunstancias, ni a individuos, ni a naciones, ni a pueblos, ¿no? La grandeza de Jesús radica en su enseñanza moral, en una enseñanza ética que trasciende el tiempo. Para nosotros los espiritistas, por tanto, si mañana se descubriese o se demostrase que Jesús tuvo esposa e hijos, como se especula, eso no reduciría la imagen del Jesús que tienen los espiritistas, porque su grandeza no está atada a su abstinencia, a su celibato, no está atada a deificar, a convertir a Jesús en un hombre Dios. Su grandeza sigue siendo la de su mensaje. En el caso de la procreación, en el caso del poder producir el nacimiento, la gestación, la fecundación, para que Jesús pudiera estar encarnado, entendemos que no pasa de algo ordinario en donde Jesús, como espíritu encarnado, tenía un cuerpo provisto por los genes de su papá biológico y de su mamá biológica.
las historias de embarazos virginales no son originarias del cristianismo. Son parte de la mitología de muchos pueblos. De hecho, hay mucho en la herencia judeocristiana que realmente ha sido pintado de distintos cuadros que ya existían a través de culturas y tiempos diferentes. Y uno de ellos era el alegado nacimiento virginal para poder dejar de relacionar a Jesús con el resto de la humanidad y poderlo elevar a un lugar que Jesús nunca pidió, que Jesús nunca exigió, porque Jesús siempre se dejó ver como el Hijo del Hombre. Unas religiosas de matriz judeocristiana, unas religiones de matriz judeocristiana, entienden que el sexo tiene la función de procrear y utilizan este argumento para aborrecer las relaciones homosexuales. ¿Cómo ve el espiritismo estas relaciones? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos apenas un cuerpo físico, somos mucho más que eso, ¿sí? El libro de los espíritus, por ejemplo, cuando Allan Kardec le pregunta a los espíritus en la pregunta 200, creo que es, pregunta así: ¿tienen sexos los espíritus? Y la respuesta de los espíritus dice: no, ¿cómo lo entendéis? O sea, no como lo entendéis, pues los sexos dependen del organismo. Si ustedes se fijan, dice sexos, en plural, ¿sí? La pregunta está basada en la biología, se está refiriendo al género, si el espíritu es masculino o si el espíritu es femenino, ¿tá? Si es hombre o si es mujer. Y es curioso cómo la gente malinterpreta esta pregunta, ¿tá? Y no solo eso, solamente se queda con la primera parte de la respuesta, no. No es eso lo que los espíritus responden, no, dicen no. No como lo entendéis, o sea, no como nosotros lo entendemos, depende del organismo. En la respuesta existe digamos, una diferenciación en el tema, ¿tá? No como nosotros lo entendemos. El espíritu, como nosotros lo entendemos, sería un espíritu asexuado, en un término material, ¿verdad? Como nosotros somos capaces de entenderlo según nuestra evolución. Es curioso cuando nosotros, en el espiritismo, analizamos la sexualidad en el plano espiritual, ¿verdad? Las personas dicen así: pero eso existe. La sexualidad en el plano, claro que existe, ¿sí? Las personas que son más ligadas al tema sexual, basadas más bien en actos más inferiores, más animalizados, digamos, al desdoblarse mediante el sueño, hacen lo mismo en el plano astral. Entonces nosotros pasamos por múltiples experiencias en otras vidas y reencarnamos en cuerpos femeninos o masculinos según las pruebas que debamos pasar para evolucionar. Y es importante que quede claro que nosotros no reencarnamos una vez hombre, una vez mujer, como he escuchado por ahí, una vez hombre, una vez mujer, una vez hombre, no. Nosotros pasamos por muchas experiencias siendo hombre, pero va a llegar un momento en que debemos venir como mujer para pasar por esas experiencias adquiridas con ese sexo. Por ejemplo, la maternidad, ¿tá? Entonces sucede que muchas veces el ser hombre en otras vidas, cuando reencarna en un cuerpo femenino, o sea, viene varias reencarnaciones siendo hombre, reencarna en un cuerpo femenino, puede seguir sintiendo como hombre porque tiene mucho en el perispíritu de hombre, ¿tá? Y ahí es cuando se da la homosexualidad. Cuando nosotros vamos a reencarnar, muchas veces podemos decidir pasar por esa experiencia de la homosexualidad para pagar algo de otras vidas, ¿verdad? Porque ya sabemos que es muy difícil pasar por esa experiencia, a causa de los preconceptos de la sociedad, pero no hay nada errado en eso. El espíritu escoge pruebas que precisa para recuperarse en su evolución, ¿no? Otra cosa, muchas veces no nos es posible a nosotros escoger nuestras pruebas. Muchas veces somos orientados por espíritus superiores porque esas pruebas deberán de reunir las condiciones para que nosotros podamos vencer nuestros desafíos. En la mayoría de los casos es así. Así que no tiene nada de raro el tema homosexual. Para la Lo evolución. que pasa es que nosotros personas pensamos en el aquí y ahora, en el cuerpo y en lo que hacemos con el cuerpo, pero los espíritus piensan distinto. Para los espíritus primero es la evolución y después todo lo demás, la sociedad, los preconceptos, todo, ¿no? Gracias a todos, les deseo mucha paz y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.